Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El caso de agentes de la CIA en Chihuahua proyecta graves faltas en la colaboración en seguridad de Estados Unidos y del gobierno estatal con la presidencia de Sheinbaum. La percepción que deja es de descoordinación y de debilitamiento institucional. La imagen es negativa para el país por reflejar deficiencias e incapacidades en la relación intergubernamental con esa entidad gobernada por la oposición, en momentos en que Trump usa esa percepción para justificar su afán de intervención contra los cárteles en México. La gobernadora estatal Maru Campos ha tenido que ofrecer una investigación oficial sobre el papel de 4 agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un mega laboratorio de droga sin autorización del gobierno federal. El responsable de una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional es la Fiscalía o el gobierno estatal. No hay de otra, sentenció Sheinbaum. En el país siempre ha habido la presencia discreta de agentes de seguridad e inteligencia norteamericanos, pero esta vez un accidente que les costó la vida a 2 de ellos sacó a la luz la entrada en acciones de campo sin que Estados Unidos y Chihuahua hayan podido explicarlo hasta ahora. ¿Qué esperar del informe estatal que actuará en esta instancia como juez y parte? ¿Qué riesgos hay de que el asunto se reduzca a la confrontación política, a pesar de graves implicaciones para la seguridad? ¿Qué va a pasar con la gobernadora? Lo debatimos y analizamos hoy aquí en Blanco y Negro. Comenzamos. Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo. Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando. Ese es no solamente un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación. Arrancamos con Blanco y Negro y como acaba de escuchar en el inserto de la presidenta, después de la renuncia del fiscal en Chihuahua, tiene que seguir la investigación para aclarar hasta dónde, qué es lo que falta por saberse hasta dónde debe de parar este asunto o hasta dónde debe de alcanzar. Y me da mucho gusto que esté con nosotros para discutirlo, una mesa de lujo con expertos en asuntos de seguridad nacional y militares. Roxana Juárez Parra, especialista en seguridad nacional, analista senior de Southern Pulse. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. ¿Qué falta por aclarar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar con esto? Bueno, yo creo que que esto que está pasando, esta discusión que tenemos, es el resultado de una falta de colaboración entre México y Estados Unidos, donde se pongan los puntos sobre las IES y se defina perfectamente bien cuáles son las contrapartes y quiénes van a colaborar. Estamos hablando de que Chihuahua es un estado fronterizo, como tantos que tenemos, de alguna manera olvidados de una política pública exclusivamente enfocada a estos estados fronterizos. Me parece que deberíamos de plantearnos la posibilidad de hacer una serie de uniones entre gobernadores fronterizos, como estos ejercicios muy interesantes de la CONAGO. Recordaremos todos estos intercambios de información entre gobernadores que se hacían, y creo yo que es el momento de replantearnos una política pública más local, sin centralizar todas las decisiones. Pues Javier, Roxana pone sobre la mesa rápidamente un tema y 2 propuestas. Javier Oliva, coordinador de seminarios de estudios en defensa, seguridad e inteligencia de la UNAM, amigo de este programa. Un gusto verte y déjame arrancar porque, trae varias cosas, pero la primera, dice ella, esto lo que refleja, no se refirió a Chihuahua, dijo sobre todo una falta de colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, con quien el gobierno de la presidenta Sheinbaum dice que la seguridad, junto con Harfuch, que es muy buena y que va caminando y que incluso, dice, ya le hemos pedido y sí nos está dando información. ¿Tú compartes?
Bueno, es de muchos matices. Primero, Pepe, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Me da mucho gusto estar con Víctor y con Roxana en esta mesa, un análisis para analizar un tema muy importante que ha puesto justamente como lo planteas, incluso en la nota introductoria respecto de la situación de las relaciones entre México y Estados Unidos. No podemos dejar el contexto de que ya en días arrancan las negociaciones formales ya para del TEMEC. Mi vaticinio es que no va a haber una continuación. No es un asunto de filias o fobias, es desde la declaratoria de estas 6 organizaciones mexicanas como organizaciones terroristas internacionales. La propia legislación estadounidense impide el establecimiento de ciertos acuerdos comerciales o al menos de ciertas áreas. Pero dicho esto, hay convenios incluso entre los condados, el equivalente a los municipios de México, entre los condados y los municipios fronterizos en materia de seguridad, ¿no? Y que no necesariamente atraviesan por la criba del Poder Federal e incluso de los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, esto es una dilatada relación. Claro, no se justifica, ¿no?, que para defender la ley violes la ley, desde luego, pero es una práctica que se da. Esto no es un asunto volitivo, sino es algo que se da. Y entonces ahora en este contexto, pues a mí lo que me preocupa, y lo trataré más adelante, lo que me llamaría la atención es la partidización del caso. Que se politice, eso no importa. Ajá. Pero que se partidice, eso sí me parece que no es algo que convenga, en este caso, ¿no?, desde esta perspectiva, a los intereses de nuestro país. Pues esto da cuenta, nada más el arranque da cuenta de la complejidad y de todas las piezas que están aquí alrededor. Muchas gracias por estar con nosotros. Víctor Hernández, analista y especialista en seguridad nacional de la UP. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Y déjame seguir al hilo de estas primeras intervenciones. Hay un asunto que parece bastante claro y es en materia de seguridad los gobiernos estatales y municipales. Por supuesto, no pueden tener una relación directa con un tercer país. Hay un principio fundamental del federalismo mexicano y es que aunque al interior somos muchas voces, son 32 estados, 32 países autónomos, soberanos, unidos en una confederación, al exterior negociamos y hablamos con una sola voz, que sería la Cancillería. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, la investigación puede arrojar muchos resultados, que fue un error trivial, clerical, que a lo mejor alguien olvidó llenar un Excel, alguien olvidó avisarle a alguien. ¿Te creerías algo así? No, pero veo una salida política que pudiera ir de ese lado, y además el Estado mexicano, siendo un paquidermo del tamaño que lo es, no me parece poco plausible. Pero lo que tiene que también ser centro de la conversación es que los Estados Unidos sí factorizaron que algo como esto podía ocurrir, sí desplegaban agentes que no estaban plenamente declarados ante las autoridades. Por supuesto, nadie nunca monta una operación pensando voy a perder personal, siempre se monta con la esperanza de que todo el mundo regrese a casa, pero sí hay un cálculo de que esto puede desestabilizar al gobierno mexicano, que es una crisis por un lado partidista y por otro lado de la tensión y la relación siempre bien complicada entre gobiernos estatales y el gobierno federal en materia de seguridad nacional. Y es parte de la amenaza que en su momento hace Donald Trump cuando llega a la presidencia de invadir México. Yo tengo la impresión de que, aunque no ha habido una invasión en el sentido tradicional, sí hay una serie de operaciones psicológicas, de operaciones de propaganda, de intentos por desestabilizar al gobierno mexicano. Estas guerras híbridas nuevas. Sí, por supuesto, donde nunca se da el golpe directamente, siempre son golpes sutiles, siempre son escándalos más en el terreno de lo mediático que de lo operativo. Y hay en este momento un número desconocido de agentes de inteligencia estadounidenses operando en territorio mexicano, drones que han cruzado la frontera, algunos te acordarás en Valle de Bravo, donde hasta sale el propio Omar García Harfuch a decir que no cunda el pánico. Yo pedí la entrada de ese dron en concreto. Hay una suerte de operación de invasión clandestina de México en este momento. A ver, Roxana, hay una cosa que me parece interesante de lo que acaba de decir Víctor, y es, a ver, ¿dónde tenemos que poner el centro? ¿Dónde está el centro del debate sobre este caso de los agentes? ¿O coincidirías de que sería difícil pensar que la CIA, conociendo la defensa que ha hecho la presidenta, llamada histórica, de la soberanía y la autodeterminación, no previera que si eso llegara a saberse, si se conociera, lamentablemente se conoció por un lamentable accidente, sí, claro, que saca a la luz la presencia de estos agentes de la CIA, 2 que murieron en el accidente, otros 2 que se identifican posteriormente, pero
Estados Unidos, ¿tú crees que no previó? Y si lo previó, ¿tampoco le importó? ¿O le da un poco igual? ¿O era provocar? A mí lo que como bien lo dices, José, a mí lo que más me llama la atención es que nos venimos a enterar por un accidente. Nunca nos hubiéramos enterado, estoy casi segura. Y eso verdaderamente a mí me preocupa todavía más porque, mira, de veras, el tema mediático, cómo se ha manejado en este gobierno, bueno, en el anterior también, pero en este gobierno han habido una serie de sucesos que creo yo que han sido hasta peligrosos en la forma, en el manejo de los medios. Estamos teniendo una serie de fuentes de información falsas que en la época del Mencho, recordemos que inclusive la gente aseguraba que habían incendiado un aeropuerto. Había una serie de información, o sea, la verdad es que medios como el tuyo, por ejemplo, bueno, ponen un orden en toda esta discordancia, disonancia, pero realmente estamos enfrente de una falta de un espacio en comunicación no ocupado por la Presidencia de la República. Lo que decía Víctor me parece muy importante. El tema del federalismo es algo que nos lo tendríamos que plantear, porque al final del día es el concierto de las políticas públicas del país. O sea, no es que en el centro se hacen políticas públicas o la Presidente necesita o ella piensa que determinada cuestión es buena para el país. No, es que en todo México tendría que reflejarse sus políticas públicas, sus decisiones. Aquí no está sucediendo esto, insisto, son estados fronterizos que merecen un tratamiento muy, muy específico, porque estamos hablando además de la relación con el país vecino y un chorro de intereses. La gente en las fronteras tiene familias, todo el mundo tiene vínculos en las fronteras. Preguntémosle a los ucranianos con los rusos. El mismo trasiego es permanente. Exacto. Los ucranianos con los rusos te dicen que tenían una tía abuela en Rusia y etcétera. Yo no me quiero ni imaginar aquí. Entonces, ¿por qué no tenemos un enfoque mucho mayor, mucho mejor en cada estado? Y como dice Javier, se está politizando. Vamos a hacer políticas públicas muy definidas, muy específicas, vamos a medirlas, vamos a medir sus resultados, como a lo mejor la fallida iniciativa Mérida intentó hacer, pero había una claridad en este tipo de políticas públicas de ambos países. Ahorita no sabemos con quién habla quién dice qué, y la Presidente, a mí me asusta que no está como muy enterada. Pero date cuenta, a ver, a pesar incluso del espacio de la mañanera, una continuidad del propio gobierno anterior y tener uno de los foros más importantes de comunicación del país, dices, en eventos como este, ¿es desplazado el gobierno de la República, la voz de la Presidenta? Pues no, pero nos sorprendemos cuando sucede un accidente y entonces nos enteramos que habían 4 personas que formaban parte de la CIA o eran contratistas o no sabemos, pero estaban relacionados con un gobierno extranjero. Eso creo yo que... Sí, pues sí, porque además era de la CIA. Javier ha seguido las historias de DEA y CIA, yo creo que por un montón de... No, acaba de publicar, Tim tiempo. Wallace que hace tiempo publicó Legado de Cenizas, recién acaba de salir aquí en México en el mercado de Tim Wallace también, la historia de la CIA en el siglo XXI. Y observamos, no sé si interrumpí la lógica. No, adelante, esto es dinámico. La historia de las operaciones encubiertas, no solo de la CIA, sino de otras organizaciones, agencias, ¿no?, del ámbito civil y militar de los Estados Unidos que han terminado en rotundos fracasos, ¿no? Pensemos el caso de Irán Contras, por ejemplo. Pensemos el caso de Rápido y Furioso. Es decir, esta visión un poco hollywoodense de que son infalibles, no es así. Aquí el tema, y regreso a tu intervención previa a la mesa, desde luego aquí hay un punto muy delicado. Desde luego que en la CIA sí sabían que sus 4, la CIA, ¿no?, en Virginia, donde están las oficinas, donde está el cuartel, ellos sí sabían que tenían 4 elementos desplegados en México. Claro. Esa es la gran diferencia. Casi debe ser por protocolo eso, es Pero imposible. esa es la gran diferencia, lo platicamos un poquito antes de empezar aquí con Víctor. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración porque
la forma en la que trabaja el federalismo estadounidense y en este caso las estructuras en materia de inteligencia y seguridad civiles y militares, pues ahí están. Recordemos que de las 18 agencias que controla el Departamento de Seguridad de la Patria, ¿no?, que creado después de los atentados del 2001, en marzo del 2022, solamente la CIA, el FBI y el complejo de inteligencia militar están fuera de ese contexto. Es decir, tienen líneas directas a la alta burocracia estadounidense. Pero fíjate, justo toda esa descripción que acabas de dar me lleva otra vez al punto de preguntar. A ver, ¿y tú crees que pudo haber autorizado esa participación de los agentes en México en una operación? Autorizado, pero ¿quién la autorizó? Bueno, quien les permitió venir a México, es decir, evidentemente fue en el cuartel de la CIA. Pues, su propia agencia, pero a ver, claro, su propia agencia no prevía que en caso de que llegara a saberse, después de la defensa que ha hecho de la soberanía de la presidenta y de rechazar la intervención, los afanes intervencionistas de Trump, eso no generaría, lo que decía Víctor, un golpe muy fuerte para el propio gobierno y una cierta desestabilización. ¿Qué crees? Son riesgos que se corren en las operaciones encubiertas, que es el nombre técnico, ¿no? Entonces, esto evidentemente refleja que no estos niveles o estos protocolos de comunicación, de cooperación, de transmisión en el momento oportuna, en línea, por decirlo así de manera coloquial, de información, pues estamos viendo que no funcionan, porque pues en esos términos así se Pero a ver, se manifiesta. Pero es delicado, ¿no? O sea, imagínate, de que es delicado, Pepe, desde luego que es muy delicado, porque evidentemente está poniendo en la mesa que estos protocolos, ¿no?, lo que el general Little Hart llama la estrategia de la aproximación indirecta, ¿no? Entonces, no avanzas de frente, avanzas en diagonal. Entonces, que es uno viejo de los este concepto me parece muy fuerte. No avanzas de frente, avanzas en diagonal. Es decir, claro. si la presidenta no acepta que yo participe directamente en operaciones en México, entonces me voy con los estados. Bueno, sí, ¿ese sería el diagonal? Eso sería el diagonal, sí, claro. Por supuesto. Valdría la pena matizar un poco quizás cómo se planeó esta operación. O sea, aunque seguro sí hay un componente de la burocracia más importante donde en Langley haya alguna planeación, o en la ATF o en la DEA, porque es un ecosistema de seguridad gigantesco, lo que hay que pensar es que lo que sí debe estar por escrito es el análisis de riesgos de qué podía pasar si algún agente tenía un percance, desde un percance médico hasta que falleciera en una balacera. Es el concepto que tienen los estadounidenses como para salir out of the wire, ¿no? Cada vez que sale el personal a una misión, tiene que haber algún tipo de gestión del riesgo, de medidas de mitigación, y en eso es donde a mí me parece que no es un error, sino que es una decisión deliberada el saber que acercarse a un gobierno estatal, pues claro, puede imponer y hasta puede generar confianza. Oye, se me está acercando un servicio de inteligencia extranjero, asumiendo que se presentaran así, ¿no? Porque bien pueden utilizar otro pretexto, otra identidad. Y a sabiendas de que esto puede ocurrir, una ruptura del federalismo más básico y una ruptura donde se activa además la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve el presidente López Obrador después del arresto del general Cienfuegos, que es una cláusula específicamente para reiterar que hay una incomodidad y hay un rechazo en el envío de agentes no declarados. Bueno, que es tan antiguo vimos el caso Cienfuegos, que Javier lo conoce perfectamente. Y a ver, digamos, siendo muy pragmáticos, la historia del espionaje es esa, ¿no? La diplomacia nace unida al espionaje, ¿no? El mal uso de pasaportes diplomáticos, de credenciales falsas para que alguien ingrese a un país, pero el horno no está para bollos, ¿no? La administración Trump ha prometido una invasión de México y el gobierno mexicano ha apostado por la narrativa de la soberanía. Y se ha resistido. Me tengo que ir a un corte rapidísimo, pero regresando, ya tenemos el primer avance de la investigación que está haciendo la Fiscalía allá en Chihuahua. No sabemos si ya empezó la PGR a hacer la suya. Se sobreentiende que la PGR también va a hacer una. Y está la reacción que ha tenido justo la presidenta Sheinbaum frente a todo este caso. Regresamos con unos 2 puntos, estamos en blanco y negro. Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia, estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. Las personas de origen extranjero no realizaron actos propios de las autoridades mexicanas y por tanto no actuaron en disposición de mando, de coordinación o de ejecución de actos de autoridad.
Es importante señalar que esta unidad especializada ya solicitó a la representación diplomática y consular de los Estados Unidos de América información sobre la identidad de estas personas, así como los cargos que pudieran ocupar. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Estamos de vuelta en blanco y negro. Ahí tienen las reacciones, el primer avance del informe de la Fiscalía de Chihuahua y la reacción de la presidenta. Y vamos por partes. Lo primero, la Fiscalía de Chihuahua lo que está diciendo es, lo primero que sabemos es, esto fue una cosa extraoficial. Así es como yo lo leo. O sea, no tuvieron mando, no participaron, no tuvieron injerencia en el operativo, pero sí estaban en el operativo, iban vestidos de civiles, casi no se les veía la cara, y como que nadie sabe ni cómo llegaron ahí, ni a quién conocían, ¿no? Es como aquel, ¿no? Cuando llegas a la fiesta, a mí me invitó un señor que no vino a la fiesta. Primera reacción. ¿Es creíble una fiscalía que se está investigando a sí misma? Y el primer avance del informe. Bueno, a ver, yo pensaría que la Fiscalía forma parte de un grupo de alto nivel que acuerda con la gobernadora. Y no que acuerde porque no sea autónomo, porque digo, se supone que las fiscalías son autónomas, no tienen por qué acordar carpetas de investigación en curso. No, pero sí por lo menos sentarse en la misma mesa con directrices que les permitan hacer su trabajo. Entonces yo creo que ahí ya desde ese punto de vista creo yo que tendría que haber cierta concordancia en el sentido de cuáles son las prioridades. Bueno, entonces, ¿sabes lo que Harfuch dijo? La gobernadora me dijo a mí que ella no tenía ni idea, que ella no sabía de la participación de los agentes. Y podría suceder, y podría ser. Eso, o sea, que el problema es su que propia fiscalía le esté ocultando los pasos que da. Y podría suceder, porque además en medio de todo esto surge un cuestionamiento que lamento decirlo muy viejo en este país, que es cuánta confianza nos tenemos entre agencias, entre Estados Unidos y México. ¿Cuántas veces no han hecho ellos de manera unilateral, tomado decisiones, se han desplegado y simplemente no avisan? Bueno, el ejemplo de Rápido y Furioso es muy interesante, porque con Rápido y Furioso, uno de los cuestionamientos aquí y allá, de dejar pasar más de 2,000 armas, me parece, era que ¿por qué no habían avisado al gobierno mexicano? Te pones a leer el informe de ATF, inclusive el informe que le estaban entregando al Departamento de Justicia, en donde habla, hasta los correos electrónicos está ahí todo perfectamente especificado, y te das cuenta de una cosa muy interesante. ATF descubre una red de traficantes de armas que compran muchas armas en la frontera, las dejan en una casa de seguridad y después listas para moverlas a México. Pero resulta que no le informan a nada. Y en ese momento ATF se topa con que la DEA también está siguiendo a uno de estos tipos que compra las armas porque está vinculado con un cártel. Entonces va ATF con sus jefes y les dice, oye, yo no le quiero decir porque no quiero que hablemos con la DEA porque yo no le tengo confianza y yo no sé qué tanto pueda echarnos a perder esta operación. Entonces, si esa es la relación entre ellos de desconfianza cuando hacen este tipo de operaciones, muchas de ellas encubiertas, yo no me quiero ni imaginar, José, qué pasaría en México cuando se tienen que hablar con autoridades federales y autoridades locales. Por eso construir la confianza entre ambos países con estas estructuras bien armadas de cooperación, creo yo que nos podría dar un poco más de lo que nos quiere. Pero fíjate que en eso, Javier, la presidenta fue, veíamos en el inserto, categórica. O fue la Fiscalía o fue el gobierno del Estado, pero no hay de otra, así dijo, no hay de otra. ¿Tú crees? Bueno, desde luego que alguien tiene que saber. Mira, déjame hacer una ponderación. ¿Cuál es tu hipótesis? Déjame hacer una ponderación. No es lo mismo la Border Patrol, el ICE, el ATF que la CIA. Eso es clave para poder darle una dimensión al acontecimiento, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, de las operaciones, de lo que sé, de lo que leo con información pública y publicada, excepcionalmente la CIA se entromete en asuntos de combate a las drogas. Esto es importante tenerlo en consideración.
sabes que están... Se entromete. Sí, bueno, o participa, pues. Lo que dice Roxana, Aunque no es, las digamos, rivalidades, los celos, en fin, ahí están los informes de acontecimientos como las Torres Gemelas, de que parte de la posibilidad de que se hubiera perpetrado los atentados fue la rivalidad interagencial, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es importante ponderar el actor institucional estadounidense, que en este caso es la CIA. Entonces, ¿y el de acá? Por eso, ¿cuál es la interlocución? Pues la interlocución, según Sheinbaum, es o la Fiscalía Estatal o el Gobierno del Estado. Pues por eso, y a esto hay que sumarle una variable muy importante, el discurso de Ronald Johnson en Los Mochis. Sí. Ajá. En donde Sobre señala corrupción. que va a haber una campaña, la corrupción, etcétera. Que la propia presidenta también reacciona diciendo, bueno, pues presente pruebas, ¿no? Que me parece que es apropiado lo que señala. Pero lo que estamos observando es un proceso, ¿no? De acontecimientos, ¿no? De argumentos, de salidas, ¿no? En este caso, claro que sobre presión de los gobiernos mexicanos, municipales, estatales y desde luego federal, ¿no? Entonces, en efecto, mientras persista esta inercia, me parece, de partidización, como lo dije en mi primera intervención, me parece que hay más un riesgo de no poder encontrar elementos. De verdad, mira, tú como experto en temas de comunicación, los manuales elementales para poder salir a manejo de crisis son 3. 1, normar un solo vocero. Aquí han hablado, bueno, hasta el Senado de la República. Completo. ¿No? Esa es una. Primero, un solo vocero. Segundo, sale a decir la verdad. Y tercero, da información consistente y verificable cada tanto, ¿no? Sí, claro, eso es lo que acota, digamos, la incertidumbre. Esos son los manuales y los vacíos de información. Ahora, cuando haces justo lo contrario, es que lo que estás pretendiendo es otra cosa, ¿no? Parece un poco evidente. Desde luego. ¿No? Directamente. Ahora, vamos al otro lado de la moneda, Víctor. ¿Qué te ha parecido la reacción de la presidenta? ¿Te pareció que ha sido débil, demasiado cauta? ¿Te pareció que ha sido firme? Te lo digo porque desde una de las primeras de ellas, pues vimos que sí, salió a defender la soberanía, es decir, esto es una falta grave, están violando la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, pero al mismo tiempo digo, y no me quiero pelear con Estados Unidos, no quiero tener líos ahí, y la de las últimas fue, y esperemos que esto haya sido algo excepcional, una cosa que no se repita. Casi como si quisiera, digamos, ya darle el carpetazo y vamos para otra cosa, como si hubiera sido un pequeño diferendo diplomático. A ver, el gobierno estadounidense ha insistido, presuntamente por las buenas, que quiere cooperar en el esfuerzo antinarcóticos mexicano, recordando que la guerra contra las drogas es un producto cultural y diplomático estadounidense que se exporta a la mala, a base de bullying a lo largo del siglo XX. Y creo que la respuesta de la presidenta es astuta, porque por un lado mantiene su obligación legal de afirmar, bueno, yo no soy más que sirviente de la ley, pero hay un cálculo político y una dimensión partidista, y es que se trata de un estado de oposición. Y ahí quisiera centrarme en dos narrativas que, francamente, las dos me parecen exageradas. O sea, una ha sido la afirmación de que Maru Campos es una heroína, ¿no? Que destruyó casi la fábrica industrial más grande. Por eso le están criticando a la oposición, porque quiere luchar contra el crimen. Y seamos muy honestos, destruyeron una choza con 6 tambos, 6 tinacos con asbesto, ¿no? Y esos narcolaboratorios debe haber 1000 en el país, son muy fáciles de volver a armar. Ahora, la segunda narrativa es Maru Campos es una traidora, ¿no? Y Maru Campos tiene que ser procesada. Y esta opinión la emito simplemente como profesor de Derecho de la Seguridad Nacional. Sí es cierto que hay 2 tipos penales que la Fiscalía puede utilizar en contra de la gobernadora. Uno es traición a la patria, que es excesivamente genérico, es un delito que casi está intacto desde la Constitución de 1821 y básicamente, ¿qué es un traidor a la patria? Pues el que le caiga mal al presidente en turno o a la Fiscalía en turno. Y 2, el delito de espionaje, porque el delito de espionaje tiene una dimensión de cooperación o colaboración extrainstitucional con un servicio de inteligencia extranjero. No digo que pueda ser sentenciada, pero el solo abrir esa carpeta de investigación sería un terremoto político en México, porque son tipos penales que no se han usado desde el final de la Revolución. Estamos entendiendo que ya está haciendo investigación la Fiscalía General de la República. Palabras de la propia presidenta, que ya está en la cancha de la Fiscalía General de la República. Exactamente. Eso es lo que yo entiendo. Imagino que cuando si presume que hay un delito, pues entonces tendrá que abrir una carpeta. Y me voy un paso más allá.
La ley reglamentaria del artículo 76 de la Constitución, que habla de la desaparición de poderes, el primer supuesto que tiene es que un gobierno estatal, sea una gobernadora, sea un congreso, cualquier autoridad local, tome acciones en contra del federalismo mexicano. Igual, ¿no? Esta es la ruptura más fundamental del principio federativo, de que toda la interlocución es con Cancillería. Sí. No digo que lo puedan lograr, que lo puedan terminar, pero solo abrir esos procedimientos de emergencia, que son frenos de emergencia del Estado mexicano, pueden desbalancear el Estado de Chihuahua. ¿Cómo has sentido tú, Roxana, la respuesta de la presidenta, las posiciones? Por un lado, sí, firme con la soberanía, firme con están en falta, la nota diplomática de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, bueno, y diciendo, y ya esto, aparte de lo que están haciendo los de Chihuahua, aquí la Fiscalía va también a investigar, pero luego, digamos, diciendo, bueno, pero tampoco queremos que esto crezca demasiado. Sí, bueno, me parece que tendrán que tener tendrá que haber un tratamiento muy claro, muy contundente, como dice Javier. Debieron de haber sido muy claros desde el principio para manejar la crisis, porque al final del día no es un asunto de dimes y diretes, de quién dijo qué, pues tú dijiste. No, se trata del Estado mexicano, del poder federal en manos de la señora presidenta y de un gobierno local que, independientemente de lo que sea, si es del PAN, de lo que sea, yo creo que era sentarse, es más, creo que habían planes, creo, de una reunión entre ellas y que nunca ocurrió. Bueno, esa es otra versión rarísima. Dice, imagínate, la presidenta dice que sí le habló y la otra no le terminó el teléfono. Ya por ahí me estás, me sabe raro, ¿no? Claro, yo creo que debieron de haberse reunido de entrada. Yo creo que ese contacto debió de haber sucedido y yo creo que sí se debió de haber manejado y juntas lo debieron de haber manejado definitivamente, porque se trata de es la soberanía política frente a los Estados Unidos. Estamos hablando de muchísimas cuestiones en juego. Viene el Mundial de Fútbol, que digo, perdón, pero es un evento político, que si no nos lo hemos tomado, me da la sensación que no se ha tomado en serio este evento, a pesar de que nosotros fuimos a solicitar estos partidos. Entonces yo creo que sí es un evento... Ser vitrina mundial durante... Y para bien o para mal, 5 semanas es muchísimo. Entonces creo que no se lo han tomado muy en serio. Viene esta coyuntura que me parece muy importante, este partido de fútbol, que es una exposición portentosa. Tenemos el próximo, la revisión del Tratado de Libre Comercio, que también la tenemos muy complicada, en medio de una situación además económica donde tenemos apostados, pusimos todos los huevos en la canasta de los Estados Unidos y no hemos abierto otras puertas y no nos interesa porque tampoco tenemos certeza política para darle un poco de confianza a las inversiones. Históricamente estamos en el peor momento del mundo para que inviertan en nuestro país. Si me dejas agregar a toda tu lista, decirte, y además tenemos una amenaza desde que llegó Trump de que quiere intervenir aquí directamente y que se ha encendido, sobre todo después de lo que ocurrió en Venezuela. Exactamente. Y aquí parece, no sé cómo lo veas tú, Javier, de que esto se ve como que no va o no puede o no va a suceder más allá de los discursos. Pero el propio alto mando del ejército de este país dice, bueno, y eso no hay manera de garantizar que eso no lo intente. Bueno, regreso al planteamiento de este general estadounidense Little Hart, ¿no? La estrategia de la aproximación indirecta, es decir, no tiene por qué ser frontal. Estados Unidos viene de 2 fracasos monumentales militares, que se fue el pantano afgano, ¿no? 22 años, la guerra más larga en su historia, y terminó en un desastre. Igual el caso de Irak. Entonces, tampoco es este halo de invencibilidad. O sea, tomemos las cosas con seriedad, ¿no? No, eso yo creo que hace rato que no es así. ¿Te parece que entonces, frente a eso, perdón que te interrumpa, ¿te parece entonces adecuada, compartes la postura o la reacción o la toma de posición que ha tomado la presidenta? De inicio sí, sí, por supuesto. O sea, incluso la defensa de la soberanía y decir es una falta. La Ley de Seguridad Nacional establece que los agentes de inteligencia de cualquier embajada, no solo la de Estados Unidos, tienen que acreditarse expresamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores y notificar a qué vienen.
Eso y la está otra en parte, ahí o sea, está, de está en la ley. cuando evolucionan las declaraciones y dice, sí, pero tampoco me quiero pelear con Estados Unidos y Sí, pero esa ya es la parte propiamente investigar. política, esa ya es la parte propiamente política, y Roxana y Víctor lo señalaban y me parece muy interesante. Bueno, tenemos elecciones el próximo año y desde las 17 gobernaturas, una de ellas es la de Chihuahua. Ajá, así es. Entonces, junto con otras también muy polémicas como Sinaloa, ¿no? Guerrero. Sonora, Tamaulipas, ¿no? Y antes la de Estados Unidos, o sea, La el de calendario noviembre, electoral ¿no? está completo. La intermedia. Entonces, esto es importante. Y la otra cosa que yo esperaría que analizáramos, digo, salvo su mejor opinión, pues el hecho de la renuncia del fiscal, ¿no? Es decir, como una pieza, digamos, sacrificable en este contexto para amainar, ¿no? Las tensiones, porque el hecho de que haya renunciado asume la responsabilidad de lo que sucedió, independientemente si sabía la gobernadora o no. Pero el caso es que la renuncia... Ahora, pero es interesante porque, a ver, rodó esa cabeza ya. Sí. Y la respuesta que dio la presidenta es, la investigación no termina con esa cabeza. Con una renuncia, sí, lo escuchamos. Lo decía clarísimo. Entonces, ¿dónde? Y por eso... ¿Dónde, Javier? ¿Hasta dónde va esto? A eso venimos a este programa. Que nos explican a mí y al público. No, pues porque justamente pues, se va a desarrollar las investigaciones. Aquí indudablemente tiene que haber una cooperación por parte directamente del gobierno de Estados Unidos para explicar a través de la CIA, que no lo van a hacer, pero solicitarlo formalmente, ¿no? Porque hasta el momento no, bueno, seguramente no lo he visto, a lo mejor ya lo dijeron, en donde se solicite a las agencias, en este caso a la CIA, o al gobierno estadounidense, o a la embajada, que den a su vez ellos una explicación. Pues entiendo que ha sido solamente una nota diplomática al gobierno, aunque hoy leía por ahí alguna declaración de Sheinbaum diciendo que sí, que ya están dando información los norteamericanos y que les prometieron que tienen la voluntad de cuidar la soberanía y respetar la Constitución Porque en el mexicana. caso de Zambada no ha habido nada. Al día que estamos aquí reunidos, no ha habido nada, ni una información. Me voy un corte rapidísimo y vamos a regresar a ver, pues justo eso, cómo está afectando esto la tirantez de la relación bilateral y cómo o qué efectos puede tener, digamos, la partidización, para utilizar la palabra que has insistido tú, sobre las condiciones del país para enfrentar justo una agenda bilateral tan complicada como estamos viendo en estos casos. Estamos en blanco y negro. ¿Estuvieron las autoridades federales trabajando en coordinación? ¿O qué sucede cada vez que habla Claudia Sheinbaum diciendo que sí quiere coordinación con Estados Unidos? Es solo de palabra, porque a la hora en que vemos una coordinación real, se enoja. Usted ejemplifica este deterioro hacia lo peor de un partido que tenía respeto por la palabra. Usted aquí lo que representa es ni más ni menos que la putrefacción que hoy vive el Partido Acción Nacional. Yo quiero volver a recordar que quien combate al narco es la DEA, no la CIA. La CIA tiene un oscuro historial en la promoción de descarrilamiento de gobiernos democráticos y de la promoción de golpes de Estado. Aquí las intervenciones de Acción Nacional deberían llamarse elogio a la traición. Le estoy hablando a Changoleón. Toda la gente se puso el saco porque le dije Changoleón. Todo México quiere que usted conteste de dónde sacó la riqueza para vivir ahora defendiendo privilegios, empezando por su mansión. Yo prefiero representar a un Estamos hombre... de vuelta en blanco y negro y ahí tiene una pequeña probadita de la discusión de los ataques que se han dado alrededor de este caso en el Senado, al que iba a acudir la gobernadora invitada por el Senado y finalmente desistió o declinó participar, viendo el ambiente que, como usted acaba de ver, la recibiría. Y voy contigo, Víctor, porque más allá, digamos, de estos dimes y diretes de ataques, de acusaciones y de mofas, te preguntaría, a ver, el efecto que esta partidización puede tener sobre una relación que ha vuelto a pensarse, que ha vuelto a subir en su nivel de tirantez con Estados Unidos en esta materia de seguridad y, como recordaba Javier, incluso poniendo sobre la mesa campañas que pudieran venir contra la corrupción de políticos mexicanos, particularmente de Morena.
Estamos viviendo el momento más tenso de la relación bilateral desde la Segunda Guerra Mundial, porque también en la Segunda Guerra Mundial hubo una decisión y un debate al interior de las Fuerzas Armadas mexicanas respecto de con quién asociarse, con el Imperio japonés, con los alemanes, con los estadounidenses. Claro, ¿por quién nos decantamos? Por quien podía en ese momento invadirnos y coercionarnos a tomar ese bando. Y hay que recordar que estamos interactuando con un país que nos ha invadido en 4 ocasiones. La de 1846, que además, así como hoy la clase política mexicana no está a la altura de esta amenaza a la seguridad nacional, no lo estaba en 1846. La escena trágica de 1910, orquestada por el embajador Woodrow Wilson, la ocupación de 1914 del puerto de Veracruz y luego la expedición punitiva, que es quizás la que más se parece a este formato, porque el general Pershing no entra a México bajo una declaración formal de guerra, sino diciendo voy a corretear a Pancho Villa, como uno podría intercambiar y decir voy por Saddam Hussein o voy por Osama Bin Laden. Es exactamente el mismo formato. Pensemos en el secuestro de Nicolás Maduro, que se narra como una operación policial, entre comillas. La declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas fusiona la guerra contra el terror y la guerra contra el narcotráfico. Es un paso muy parecido al que hace Felipe Calderón cuando declara la guerra contra el narcotráfico. Es diluir la barrera entre las operaciones policiales y las operaciones militares. ¿Qué es lo que creo que está ocurriendo? Entra una nueva administración estadounidense y Donald Trump establece el KPI. A ver, todos ustedes, policías, servicios de inteligencia civiles y militares por igual, tienen un objetivo y tienen un KPI. Destrúyanme narcolaboratorios, destrúyanme narcolanchas. Y ahorita hay una competencia libre donde la ATF, la DEA, el FBI, la CIA, la inteligencia militar estadounidense, todos van a contribuir a esa labor. Y todos para anotarse puntos. Para anotarse puntos con este presidente tan volátil que ha despedido a toda la cúpula militar, eternamente peleado con el FBI, con sus servicios de inteligencia, y es un contexto bien complicado porque entonces ahora se está mexicanizando la política estadounidense. Entonces ahora tienes a directores de servicios de inteligencia que tratan de llegar con su sacrificio ritual a ver si ya no me despiden esta semana. Hay una imagen, y me voy con esto, con las últimas intervenciones de ustedes, hay una imagen que traigo a la cabeza, por un lado, que decía Javier, ¿no? Estas estrategias que ya no buscan, digamos, la confrontación directa, sino que pueden ser laterales. Eso es lo que tengo del Río Bravo para arriba, y de repente la imagen que acabamos de ver aquí de ahí sí, nada de laterales, la confrontación directa entre los partidos, entre Morena y la oposición, y particularmente el PAN. Es muy contrastante, Roxana, esta imagen, pero me parece que dice mucho. No sé cómo lo veas tú. Sí, y fíjate que ahora que estamos platicando aquí, los 4 hemos vertido una serie de conceptos. Se me ocurre algo, ahora que decía Víctor esto de Pancho Villa, fíjate que me recordó que en la época en que estaba peleándose por la silla Benito Juárez, tenía un señor que se apellidaba Limantur, que resultó ser el papá de Limantur de Porfirio Díaz, al que le vendía armas, pues para seguir haciendo esta lucha y esas armas venían de Estados Unidos. Con Pancho Villa pasó una cosa muy parecida. Pancho Villa compraba armas a Estados Unidos, los Estados Unidos se las daban encantados, y entonces venía y armaba un lío y iba y bla, bla, bla. Se pelearon, hubo desencuentros, etcétera, y bueno. ¿Cuál era el contexto de México en esos momentos? Pues era un desorden, todo el mundo quería la silla, no había cuál certeza jurídica y cuál Estado de Fragmentación derecho. política, falta de unidad, sí. Es un Estado, pues, instituciones débiles, un Estado fragmentado también. Así es. ¿Qué está pasando ahora? Yo no quisiera pensar que esto que está sucediendo con los Estados Unidos es un reflejo de este desorden institucional, de esta falta de legitimidad de las instituciones, me atrevería a decirlo. ¿No quieres pensarlo? No lo estás pensando. Bueno, ya se los estoy diciendo, pero sí es verdaderamente preocupante que esta falta de unidad, esta fragmentación del poder, esta fragmentación de la sociedad mexicana, esta falta de Estado de Derecho, etcétera, nos esté llevando a tener tan malas relaciones. No solamente, la única relación que tendríamos que cuidar es la con los norteamericanos, y de definir muy claramente, porque con ellos son con los que tenemos este comercio tan blatante. Ya olvídate de Guatemala, ni nada. Y no solo el comercio, sino un destino difícil de separar. Así es. Y me voy contigo, mi querido Javier. No sé cómo te quedó esa imagen en la cabeza tan contrastante, y lo que acaba de decir Roxana sobre lo que está generando la falta de unidad interna, más allá de las
discusiones o los gritos a favor de la selección mexicana. Sí, y es muy peculiar observar cómo, por lo menos en la mayor parte de los procesos políticos en el continente americano, ¿no? Tenemos elecciones presidenciales este año en Colombia y en Brasil, por ejemplo, en donde la polarización sigue avanzando, ¿no? No lo digamos así en el caso de Chile, donde, por ejemplo, el presidente Kirchner le retiró el apoyo diplomático a Michelle Bachelet para que aspirara a ser secretaria general de las Naciones Unidas, ¿no? Formalmente, y ya nada más quedó como candidata de países latinoamericanos, de Brasil y de México, ¿no? La polarización, evidentemente, en el caso estadounidense. No así en el caso europeo, la derrota reciente de Víctor Orbán, que acaba con un gobierno de casi 15 años, el principal aliado de Putin, el principal saboteador de la Unión Europea. Bueno, de Putin y bueno, al mismo tiempo de, pero a lo que me refiero de es que Trump y de Vance. Es que hay inercias, pero no hay absolutos. Es decir, hay matices, hay que observar que en algunas partes del mundo sobrevive a la erosión, ¿no? Como este concepto nuevo que, bueno, yo lo acabo de leer, el concepto de la erosión de la democracia, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de eventos, y lo vimos en la cápsula introductoria de este último segmento, pues este proceso de polarización en donde cuando la política, su naturaleza es el acuerdo, y cuando en esta polarización ponerse de acuerdo es como que traicionaste a tus principios, ¿no? Cuando el objetivo de la política es construir acuerdos, ¿no? Entonces aquí y resolver conflictos, ¿no? Para eso sería. Parece que sirve la política o debería servir. Ya me voy. Javier Oliva, muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Javier Oliva, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia en la UNAM. Amigo de este programa, un placer haberte visto acá con nosotros. Gracias. Soy Roxana Juárez Parra, especialista en Seguridad Nacional, analista senior de Southern Pulse. ¿Pulse? Sí. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Sí. Y por supuesto, Víctor Hernández. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Un placer. Analista y especialista en Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Recuerden, nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. No se le olvide, póngale y pues que tenga una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.